¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que, de verdad, le da la vuelta a lo que entendemos por un aula. Se trata de los entornos educativos, un concepto increíble que básicamente convierte el mundo que nos rodea en la lección más grande de todas. Acompáñenme a descubrir cómo funciona esto y, sobre todo, por qué es tan poderoso. A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Dónde ocurre el verdadero aprendizaje? O sea, el que de verdad se nos queda grabado. ¿Pasa únicamente en un pupitre, dentro de un salón de clases? La verdad es que no. Y es que la educación es mucho más que solo ir a la escuela. Es una experiencia que nos acompaña, que nos rodea en cada momento. Ok, entonces este es nuestro plan de vuelo para los próximos minutos. Primero, vamos a explorar por qué el aula por sí sola a veces no alcanza. Después, vamos a ponerle nombre y apellido. ¿Qué son exactamente los entornos educativos? De ahí pasamos a la parte práctica, el cómo se hace, con una herramienta clave. Luego, veremos un par de ejemplos para que todo quede súper claro y, para cerrar, vamos a entender por qué todo esto es tan importante. ¿Listos? ¡Vamos! Muy bien, vamos con la primera parte. Empecemos por los cimientos, ¿no? Hoy en día, cuando hablamos de educación, ya no nos referimos únicamente a ir a la escuela. No, esto es algo más grande. Pensemos en ello como una alianza, una colaboración importantísima entre los dos grandes pilares en la vida de una persona. La escuela, claro, y la familia. A ver, no hay duda de que la escuela es un lugar clave, un centro de aprendizaje fundamental. Pero el desarrollo de una persona no se queda ahí, no termina cuando suena la campana. La educación de verdad es un reto enorme, un desafío que se comparte. Es como una danza, ¿saben? Entre un montón de lugares e influencias distintas. Y esto que vemos aquí lo deja clarísimo. Por un lado tenemos la escuela, el lugar del aprendizaje académico, de las primeras grandes amistades, de las interacciones sociales. Y por el otro está la familia. Ahí es donde se forja la identidad, la cultura, los valores. Son como dos universos, ¿verdad? Pero para que todo funcione, estos dos mundos no pueden vivir de espaldas. Tienen que hablarse, tienen que colaborar. Esa coordinación es literal la clave de todo. Y esta cita lo clava, lo resume perfecto. La educación de las nuevas generaciones es un reto fascinante y complejo que comparten familias y docentes. O sea, esta colaboración de la que hablamos no es un extra, no es algo opcional, es la única manera de que la educación realmente llegue a donde tiene que llegar. Ni la escuela sola, ni la familia sola, ninguno puede hacerlo por su cuenta. Bueno, ahora sí, pasemos a definir el concepto clave de hoy. Hablemos de qué es exactamente un entorno educativo, porque es una de esas frases que se escuchan por todos lados, ¿cierto? Pero que a menudo viene como envuelta en una nube de ideas medio confusas. Así que vamos a poner un poco de orden. Y parte del problema es este. La expresión se ha pegado a un montón de cosas distintas. Se habla de entornos educativos. En el mundo empresarial, al hablar de tecnología, de competencias, de liderazgo. Y claro, al final lo que tenemos es una maraña de conceptos que se cruzan y pues generan confusión. No hay una sola definición en la que todo el mundo esté de acuerdo. Entonces, ¿cómo salimos de esta confusión? La respuesta, o al menos una muy buena pista, nos la da la teoría ecológica de Urie Bronfenbrenner. Y su idea es, en el fondo, muy simple pero súper potente. Las personas nos desarrollamos interactuando todo el tiempo con nuestro entorno. Y ojo, cuando dice entorno, no se refiere solo al lugar físico, ¿eh? Habla también de las personas, de las relaciones. Este enfoque es el que nos va a dar el marco que necesitamos. Así que, para lo que estamos hablando hoy, quedémonos con esta idea central. Un entorno educativo no es simplemente un lugar, no es una caja vacía. Es un contexto que se construye a propósito, con una intención muy clara. ¿Cuál? Pues la de convertir cualquier espacio en un lugar donde el aprendizaje cobra vida, donde se vuelve real, importante y, más que nada, útil. Perfecto. Ya tenemos el qué son y el por qué importan. Ahora viene la parte que para mí es la más interesante, el cómo. O sea, ¿cómo se construye uno de estos entornos en la práctica? Pues la respuesta está en una herramienta muy concreta. Miren, para entenderlo mejor, pensemos en esta analogía que me parece genial. Un aula tradicional, a veces, puede ser como un simulador de vuelo. Está todo controlado, es seguro, pero no es volar de verdad. En cambio, un entorno educativo es como que nos suban a la cabina del avión real. Es poner en práctica lo que sabemos cuando de verdad cuenta, allá afuera, en el mundo. Y la herramienta que nos permite pasar del simulador al vuelo real es esta, el inventario ecológico. Pensemos en él como si fuera un mapa. Es básicamente una forma organizada de analizar los diferentes ambientes en la vida de una persona, para saber con precisión
qué habilidades necesita para poder moverse en ellos con independencia. Y crearlo sigue un proceso bastante lógico, casi como un embudo. Miren, son 4 pasos. Primero, se empieza por lo general, identificar las grandes áreas de la vida, ¿no? Como el hogar, la escuela, el tiempo libre. Segundo, hacemos zoom. Dentro de cada área, ¿qué lugares y actividades son importantes? Tercero, llega el momento de decidir. De todas esas cosas, ¿qué es lo más importante que necesita aprender ahora? Y cuarto, esa gran tarea se desarma, se descompone, en pasitos chiquitos, manejables, que se puedan enseñar uno por uno. Ok, ya vimos mucha teoría. Ahora vamos a lo bueno. ¿Cómo se ve todo esto en la vida real? Porque con ejemplos todo se entiende mucho mejor, ¿o no? Imaginemos un primer ejemplo, algo fuera de la escuela. Digamos que el objetivo es que una persona aprenda a ir sola a la piscina de su comunidad. Bueno, pues para planificar eso usamos el inventario ecológico. Y el resultado del inventario sería algo como esto. Una lista, una secuencia de acciones súper concretas. Fíjense que no es aprender a nadar en abstracto, no. Es aprender a hacer todo el proceso. Preparar el traje de baño, armar el bolso, tomar el bus, cambiarse en el vestuario. Y claro, seguir las reglas de la piscina. Es el paso a paso de la vida real. Pero ojo, que un entorno educativo no siempre tiene que ser fuera de la escuela. También se pueden crear adentro. Por ejemplo, en lo que se conoce como un aula-hogar, que es básicamente una sala de clases que simula una casa. Y la actividad que vamos a analizar es sencilla, preparar un snack. Y aquí vemos que la lógica es exactamente la misma. La tarea se divide en pasos simples y ordenados. Lavarse las manos, ver qué se va a preparar, juntar los ingredientes, seguir la receta. Y lo genial de esto es que no solo se está aprendiendo a cocinar, se está aprendiendo a seguir instrucciones, a planificar, a ser independiente. Es así como una pequeña cocina dentro de una escuela se convierte en un tremendo laboratorio para la vida. Ahora, un punto clave. Para que todo esto funcione, los entornos no pueden ser un caos. Al contrario, necesitan estar súper bien estructurados. Y esa estructura tiene 2 patas. Por un lado, la organización del espacio. Usar señales visuales, colores, fotos, todo lo que ayude a responder las preguntas ¿dónde y qué? Y por otro, la organización del tiempo. Usar horarios para responder a la pregunta ¿cuándo? Con estas 2 cosas se baja la ansiedad y se crea un camino súper claro hacia la independencia. Y con todo esto llegamos a la parte final. Al fin y al cabo, ¿por qué importa tanto este enfoque? ¿Cuál es el objetivo de fondo que lo hace tan transformador? Y acá está el meollo del asunto, la razón por la que esto de verdad cambia las reglas del juego. Este enfoque es increíblemente poderoso, sobre todo para estudiantes con necesidades educativas especiales. ¿Por qué? Porque a menudo les cuesta mucho tomar algo que aprendieron en el aula y aplicarlo afuera. Bueno, al enseñar la habilidad directamente en el lugar donde se va a usar, ¡pum!, esa barrera desaparece. El aprendizaje se vuelve útil y real al instante. Esta cita de Sáenz Martínez es simplemente brillante y lo resume todo. Cuanto más pueda hacer un niño por sí solo, más se le respetará y valorará en la comunidad. Porque el objetivo final no es aprender a hacer un snack, no. Es algo mucho más profundo. Es ganar autonomía, es ganar respeto, es sentirse parte de la comunidad. En definitiva, es mejorar la calidad de vida de una persona. Y quiero cerrar dejándoles una pregunta para pensar. Si el aprendizaje más significativo, el que de verdad nos cambia, ocurre en el mundo, ¿cómo podemos entonces empezar a ver nuestro propio entorno de otra manera? ¿Cómo podemos ver el supermercado, el parque, la parada del bus, no como simples lugares de paso, sino como las aulas más potentes y reales que podríamos imaginar? Ahí se los dejo. Muchísimas gracias por acompañarme.